tocar y a terminar el tema que se predicó ayer, ¿verdad? Yo ciertamente que si hubiera predicado los dos mensajes al mismo tiempo, pues efectivamente nos hubiéramos llevado las 2 horas que le había dicho. Sé que algunos dijeron seguramente ayer cuando vieron estar mintiendo, que dure 1 hora, casi fue la hora, 50 y algo. Muy bien, hermanos, la serie, pues ya sería una serie porque son 2 temas, incluso dejaré uno pendiente, ¿verdad? Para otro día, no para este domingo porque tenemos los bautizos, pero les prometo que el próximo martes terminaremos con un último mensaje para que sea una serie de 3. El tema de hoy, ¿verdad? Sería la serie Ovejas Bíblicas y el tema sería las enfermedades del cristiano. Vamos a hacer una pequeña analogía entre siempre la oveja y el cristiano. ¿Cuáles son las enfermedades comunes en una oveja y cómo tienen mucha similitud con las enfermedades o los padecimientos que puede sufrir un cristiano? ¿De acuerdo? Vamos a orar un momentito nada más antes de empezar el mensaje. Vamos a pedirle a Dios que tome control. Amado Dios, te pedimos en el nombre de Jesús que en esta mañana, a través de este siervo inútil, puedas hablar a tu pueblo, a tus ovejas, para que entendamos todos, Señor, cuál es el papel que tenemos delante de tu redil, delante de tu presencia. Ayúdanos en el nombre de Jesús a comportarnos como es digno la vocación a la que hemos sido llamados, y que en este día, oh Dios, podamos comprender y aprender más de ti. Instrúyenos, enséñanos y modéanos para que podamos ser cristianos bíblicos, ovejas bíblicas de tu prado, Señor. Podamos decir que tú eres nuestro pastor. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén, amén y amén. Hermanos, ayer hablábamos, ¿se acuerdan? De 3 tipos de ovejas en especial. La oveja, a raíz de la edad, se le cataloga de diferentes nombres, pero nosotros ayer explicábamos que al menos 3 nos interesaban. ¿Cuáles eran las que nos interesaban? Los corderos, los borregos y las maduras, o las viejas, ¿verdad? Porque están las prímalas y están las anosca, creo que se llamaba una. Sí. Andosca. Entonces, igualada, que era la de 1 año, me parece, ¿verdad? Queremos ver en el contexto de lo que se predicó, ¿verdad?, sobre las ovejas, que podamos entender que la cordera es la que nace, desde que nace hasta 6 meses, ¿verdad? Una oveja cuando nace hasta los 6 meses se le llama cordera. ¿Se acuerdan de aquella expresión, el cordero de Dios que quita el pecado? Porque entre los primeros 6 meses eran corderitos que no tenían ni arrugas, ni manchas, ni problemas, ni infecciones, nada, solo que comían leche, no tenían infecciones. Recordemos que la leche de la de la oveja es más rica en minerales y en proteínas que la de una vaca normal, ¿verdad? El borrego, la oveja borrega, era de 6 meses hasta el año, y también se le llamaba así a la oveja que todavía no había dado parto, no había parido. Por último, la que tratamos de estudiar fue una oveja madura o una vieja, ¿verdad? Ya esta era a partir de cierto número de años, ¿verdad? Entonces, así como las ovejas a los 6 meses eran destetadas, pasaban a convertirse en ¿qué? Subían de rango, ¿va? Ya no eran corderos, ahora eran borregos, ¿verdad? Pero dice que también se le llamaba a la oveja que no daba a luz en el primer año, le llamaban borrego, ¿verdad? Así que habían ovejas que de repente a los 9 meses ya podían procrear, porque ya estaban aptas físicamente para poder procrear. ¿Okay? Nosotros como cristianos no tenemos que esperar 1 año para parir una oveja, para parir un discípulo. Yo les decía, la gran comisión es ir y hacer discípulos a las naciones. No dice la Escritura ir y llenar las congregaciones. A veces creemos, ¿verdad?, que el llevar a una persona a la congregación, estamos con eso es suficiente. Esa es una parte del trabajo. La otra parte, y la más importante, es discipular a esta persona. ¿Para qué? Para que crezca. Y recordemos que la oveja, después de los 6 meses que se desteta,
alimentaba, ya era un cordero que se alimentaba solo. Por sí mismo. ¿verdad? Por sí mismo. Por sí mismo, ya no era ya si tenía hambre no iba a mamar de la teta, no, ahí estaba el pasto, coma, ¿verdad? Muy bien, vamos entonces a mencionar primeramente un versículo, porque de este vamos a partir y al final lo vamos a utilizar. Juan capítulo 10, versículo 27, lo hablamos ayer, pero lo hablaremos hoy también. Juan 10, 27. 27, 28. Ahora el 27, bueno, lea el 28 también. Quedando como 27, 28. Muy bien. Léamelo ahí con voz de trompeta, por favor. Juan 10, 27, 28. 27 y 28. Amén. Lea. Mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna, no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Muy bien. El primer versículo dice: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Ayer acuerdan que hablamos de que la oveja se guía más por el oído que por la vista, porque no tiene muy buena mirada, no tiene muy buena tienen un vista, excelente oído. pero tienen un excelente oído y tienen una muy buena memoria, ¿verdad? Así que vamos a ver algunas enfermedades de las ovejas y algunos remedios que utilizaban los pastores o que utilizan para poder sanarlos. Estas tradiciones las han ido pasando de padres a hijos, de pastores viejos a pastores más jóvenes. Por ejemplo, una de las enfermedades que se le da a las ovejas es la niebla en los ojos o cataratas. Miel de Jimerita. Suele producirse al golpearse la oveja los ojos o al pincharse con alguna hierba. ¿Verdad? No sé si usted alguna vez ha tenido como nublada la vista en las cosas espirituales. No sé si alguno de ustedes antes de estudiar la escritura, yo recuerdo que el hermano nos contaba, ¿verdad? Que él anduvo, no sé si andaba con los Hare Krishnas también, no, también, anduvo con los... No así, pero sí con él. Ok, él conocía de los Hare Krishnas, ¿verdad? Y varias cosas, porque a veces el mundo, Satanás, las fortalezas de mentira que establece del error, son para distorsionar nuestra mirada, para que no podamos ver al único Salvador, Jesucristo. Ahora, en ocasiones el cristiano suele tener ese problema, que descuida su vida espiritual y pierde visión y no puede discernir las cosas espirituales. La Biblia dice que el hombre natural no puede percibir las cosas espirituales, no las puede entender, para él son locura. Pero para un cristiano, cuando se descuida espiritualmente, el problema está en que algunas doctrinas que si estuviera bien preparado no pudiera decir que son doctrinas de Dios, ya las empieza como a negociar. ¿De acuerdo? Ahora, ¿qué remedio usaban para poder quitar la ceguera en las ovejas? Decía el hermano Miel de Jimerita, sal, le echaban también. aquí tengo apuntado algo que decía que el remedio utilizado tradicionalmente para atajar este mal es el siguiente. Dice, oigan bien, por lo menos lo que usaban esto específicamente. Se cogía una aguja fina de coser, y se enhebraba el hilo, se pinchaba el velo del ojo y por la parte pegada al frontón se corta un pedazo de dicho velo y se cose en el lado opuesto del ojo, mientras las gotas de sangre que salen durante breves instantes actúan como vaselina. Ay, usted se empieza a imaginar la pobre oveja, el lobo y todo, y el dolor y el malestar, ¿verdad? ¿Sabe cómo lo resumí yo esto? Lo resumí como algo incómodo. Es algo incómodo, no creo que la oveja, sí, alegre, ¿verdad? No, ¿verdad? No. Ahora, en el cristiano, hermanos, cuando está un poco nublada su vista y empieza a escuchar doctrinas que no son las de Dios, y empieza a adoptar estas doctrinas, a veces motivados por los mismos pastores,
Cuando llega otro hermano un poco maduro en la fe y le empieza a hablar con las escrituras para que corrija ese camino, ¿cuál es la reacción normal de una oveja que está un poco descuidada? ¿Cuál es? Se enoja. Se enoja. Claudia nos contaba como en esta semana había hablado con una persona y cuando ella le dijo, no, pero ese fulano de tal, ese hombre anda torcido. Y empezó una situación ahí, ¿verdad? Normalmente, hermanos, las personas les molesta que los corrijan. Siempre. Casi siempre el cristiano cree, a veces, ¿verdad? Cuando perdemos la visión, creemos que andamos tan bien que todos se tienen que adaptar a nuestro mensaje y nosotros no tenemos que negociar nada, ¿verdad? Cuando andamos descuidados espiritualmente. La Biblia dice, Ezequiel 44:23. Ezequiel 44:23. Mire lo que dice el Señor. Dios siempre levanta, por eso usted puede ver en una iglesia que hay ovejas que son más maduras que otras, ¿verdad? Van caminando y en la medida que se van esforzando, van madurando, se van convirtiendo en ovejas más maduras. Ezequiel 44:23 dice, y enseñarán a mi pueblo, hablando de los maestros encargados que Dios estaba levantando en Israel, y enseñarán a mi pueblo a hacer diferencia entre lo santo y lo profano, y les enseñarán a discernir entre lo limpio y lo no limpio. Yo creo que aquí en esta congregación, si escucháramos campaña de milagros, ayer yo le decía al hermano y miré un rótulo ahí que decía explosión de milagros, ¿no dieron milagros? Sí. Yo no puedo hablar en cada vez. Yo me fijé hasta que disparé la palabra que andamos buscando experiencias sobrenaturales, pero igual, la verdad es la verdad. Y a veces miramos estas cosas, campañas de milagros, y corremos. Yo creo que hoy si viniera uno de esos falsos apóstoles, usted y yo no vamos. Pienso yo, ¿ah? Si estuviera aquí, Ni cuando andaba allí me gustaba ir. ni cuando creía en alguna cosa andábamos, Yo estaba ahí ahora. pero a veces es necesario, hermanos, que se levanten maestros dentro de la congregación para decirnos, oye, espera, esto no está bíblico, esto no es lo correcto. En esos momentos, hermanos, el remedio cristiano sería prestar atención a los maestros preparados o a las ovejas más maduras. La Biblia dice que Pablo enseñaba a las ancianas de la iglesia. ¿Qué les mandaba Pablo? A las mujeres. Enseñaran a las mujeres. Que enseñaran a las más jóvenes. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque se supone que ellas son maduras y ellas ven las cosas de una perspectiva diferente. Muchas veces en las cuestiones juveniles, en la emoción se cometen un montón de pecados, un montón de cuestiones por ignorancia a veces. Pero es necesario que acudamos a maestros preparados que nos ayuden a abrir nuestros ojos. Hay una canción que dice, abre mis ojos, oh Cristo. ¿Han escuchado la canción? Abre mis ojos, te pido, yo quiero verte. ¿Verdad? Ahora, cuando sucede este momento del remedio cristiano, a veces hay conflictos, porque normalmente es con una exhortación. Aunque la Biblia dice que la palabra es útil para no, fuerte, que no escucho, a ver. Para enseñar, para redarguir, Para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado. A ver, ¿dónde está eso? ¿Sí? ¿Cuál? 1, 2. 3, 16, 17. Bien. Entonces, es necesario que nosotros entendamos que para abrir nuestros ojos tenemos que acudir a la palabra de Dios. Decía la hermana la otra vez, yo era católica y en la organización que estaba era muy mariana la gente, ¿verdad? Pero dice que cuando leyó, ella sentía que rezar el rosario era como rezarle a los muertos y decía ella, ya no voy a poder, y no lo hacía más.
¿Verdad? ¿Por qué? Porque estaba estudiando la Biblia y la Biblia te abre los ojos. El Espíritu Santo siempre va a usar la palabra porque a Dios le ha placido salvarlos mediante la locura de la predicación de la palabra. Así que una oveja del Señor estará convencida de que aunque pueda ser doloroso que lo exhorte otro hermano para abrirle los ojos, sabrá al final que es lo mejor y es lo que conviene, aunque al principio sea como esa espada de doble filo que es capaz de separar los tuétanos de las coyunturas. Como duele a mí, por eso cuando Dios pone en el corazón del hermano ayer que dice, a veces la palabra nos golpea en las frentes, nos duele el estómago y el corazón y el cuerpo, pero es la palabra de Dios. Dios, gracias Señor, porque si suena algo aquí, ya por lo menos al hermano me dio licencia de predicar. Otra enfermedad que se da dentro de las ovejas es el fardel. ¿Qué es este fardel? Es una enfermedad que se manifiesta en forma de paperas. ¿Usted pensaba que las paperas solo le daban a la gente normal? Le daban a las ovejas también. Dice que se manifiesta en unas paperas o una bolsa que cuelga por debajo de la garganta. Está motivada generalmente por falta de defensas que sufre el animal a causa de la mala Alimentación. ¿A quién le pegó paperas aquí? A mí. ¿Qué sentía cuando tenía paperas, hermano Luis? Voy a masticar bien. No, sopita, nada más. No podía masticar. Pobrecito, no vea que no puede, más capaz, ¿no? Miren, hay ocasiones también, como dice aquí, será por la mala alimentación, por las bajas defensas, ¿verdad? La Biblia dice que debemos de soportar con el escudo de la fe los dardos del enemigo que salen en contra nuestra, ¿verdad? Pero es importante, usted lo puede ver en su vida natural, si usted se vitamina, si usted se llena de todas estas necesidades, el omega 3, no sé cómo se llamará, yo no las tomo porque ni sé cómo se llaman, ni sé ni para qué sirven. Ni la neta. Pero muchas de estas cuestiones son vitaminas que ayudan al cuerpo a levantar las defensas, ¿verdad? Ahora, ¿qué pasa con un cristiano que no se alimenta con la palabra de Dios? Anda anémico, hermano. Anémico espiritualmente. Yo le decía a mi esposa, yo siento que ando anemia, le digo, pero anemia física, siento que me duermo, ¿ah? Y digo, me siento muy cansado, entonces debería tener anemia. Entonces, sí, me dice, y en vez de decirme, no digas eso. Sí, claro. Entonces, en el ambiente espiritual a veces nosotros tenemos esa anemia espiritual. Vamos a orar. Ay, es que orar. Voy a poner el partido y después voy a orar. No tenemos tiempo para leer la palabra. Es que es increíble que para leer el periódico tenemos brillos, pero para leer la Biblia se nos cansan los ojos. Hasta los anuncios, miramos. Hasta los anuncios miramos. Es más Miren, anuncios que lo que mira. hay veces que el cristiano, hermanos, sufre de mala alimentación a motivo de que el pastor no lo lleva a pastos verdes. La oveja tiene que comer pasto verde y de buena calidad, ¿verdad? A mí me impresiona, no sé si usted ha estudiado o ha conocido cómo hacen, una de las vacas más famosas son las holandesas, ¿verdad? Usted mira las vacas y son unas vacas que incluso las vacas lecheras las cuidan, los pastores las tienen cuidado, los llevan por unos pastos verdes. ¿Usted ha visto esa de la lechera? Claro. ¿Ha visto eso de la lechera? No, si usted, o sea, esas vacas en los establos tienen hasta música instrumental suave cuando las van a ordeñar. Relajada. Para que se relajen. O sea, la vaca de leche, Una hostia aquí no. no, pero la vaca de leche, o sea, yo como eso fue lo que estudié, o sea, esas vacas tienen que estar en potreros completamente limpios, sin nada de palos donde se puedan malestar sus ubres. Cuando van a entrar al establo hay unas pilas donde hay, primero se llama limpiapatas, ahí hay una solución para que ellas entren y se laven las patas para poner las pilas. Después entran a otra pila honda donde tiene una solución
para limpiar las ubres. Y después entra al establo, allá está una persona, antes de ponerle con un trapo secándola, después le ponen la ordeñadora, le dan el concentrado y le ponen la ordeñadora y la música. Después de que termina la ordeñadora, está otra persona con yodo en cada teta, poniéndole yodo para que no le entre enfermedad, para que la proteja. Imagínense el cuidado que es una vaca, ¿verdad? Ya muchos quisieran pensar que les di una predica sobre la vaca, ¿va? Pero de las ovejas es importante el pasto. Es importante el pasto, o sea, tiene que ser un pasto propicio, propio. Si usted le da a una oveja pasto seco, contaminado, más adelante vamos a ver otras enfermedades a raíz de eso, le puede causar paperas y ya la oveja no va a querer comer muy bien, no va a tener facilidad de masticar las cosas. Cuando usted le predica a otras personas doctrinas poco dudosas y no muy claras y el mensaje no es muy fácil de discernir, entonces las personas pueden tener también este aspecto y se enferman y no pueden masticar la doctrina. Y usted conoce gente así, yo sé que la conoce, que le saben un poco de justificación, si acaso, más o menos de nacer de nuevo, más o menos que sepa algo de que Jesucristo es el Señor, es más común. Pero hay doctrinas que ni las muerden, ni las mastican, ni las conocen. La Trinidad no la conoce. Entonces, desconocemos muchas veces. ¿Por qué? Porque hemos comido pasto o mala alimentación. Nos hemos alimentado mal. A raíz muchas veces de que dependemos de lo que el pastor predica. Entonces seguimos siendo corderos. Si solo vivimos de lo que el pastor nos enseña, estamos mal, ¿verdad? Ciertamente, cuando ya estamos listos, podemos entrar a otras cosas. Y como decía el hermano, ya nosotros ya sentimos que estamos comiendo sólidos. Ahora que tenía la reunión del discipulado. Entonces el remedio cristiano consiste, bueno, el remedio humano consiste en darle buenos alimentos. Y con ello la curación es fácil. Así de sencillo se quita la papera de una oveja. Si la oveja no puede porque ha sido comido con alimentos malos, le dan pasto bueno, tierno. Entonces se cura. En el cristiano dice el Salmo 119, 103 y 104, dice: cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. De tus mandamientos he adquirido inteligencia. Salmo 119, 103 y 104. Hermanos, estamos un poco ahí con paperas espirituales. Dediquémonos a la palabra, estudiémosla y ahí vamos a encontrar el pasto verde, la palabra fresca que será como esta. Dice: cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. Y la miel no solamente es dulce, ¿qué es? Sana, nutritiva. Creo que es uno de los alimentos más completos que hay, ¿verdad? Junto al pescado o junto a la leche. ¿Cuál de los dos? Son de los más. Son de los el Bautista se dice que solo comía, creo que era Miel de oveja. miel y ¿Ya ves? miel Y langosta. y langosta. Qué raro que langosta, porque la langosta era uno de los animales que no comían los judíos. Lo que pasa es que la miel, o sea, era como un complemento. No, pero porque la miel que debería ser langosta, pero no langosta del mar, Sí. del agua, sino que langosta de los... De las quebradas. No, langosta de Santarosa. de Saltamonte. Ah, sí, porque la langosta es el otro Sí. nombre. Otra enfermedad que les pasa, las picaduras, están propensos a las picaduras. Dice que si a una oveja le pica un animal venenoso, se le inflama la zona de la picadura. Ahora, ¿qué animales muerden a las ovejas? A ver, ¿qué animales muerden a las ovejas? La garrapata. Bueno, la garrapata está bien. Las culebras, las serpientes. Normal, la que sea un enemigo natural de la oveja, la serpiente. Ahora, a estos animales, como son muy astutos, tú sabes que la serpiente está más propensa a morder las partes más blandas de la oveja.
Pudiéndole morder la pata, prefiere morderle la ubre o la parte baja del cuello. ¿Para qué? Para que el veneno haga más daño. Sí, bueno. Miren. Pastor, la serpiente ahí, otro animal que Bueno, normalmente la que vamos a hablar es la serpiente. O sea, hay otros animales que lo muerden, lo pican, los zancudos, pero más que todo la serpiente. Ahora, Hay una serpiente que le dicen bejuquilla, que es delgadita. Es delgadita, esa en los pastos, en los potreros, vive y pasa. Sí, pasa para pícalos, las ovejas, las vacas, los caballos. Y se le hace una gran pelota. ahora, en el cristiano, ¿qué le pasa? En el cristiano, por ejemplo, el enemigo siempre trata de herirnos en las áreas donde más nos va a doler y donde más daño nos va a causar. Nos va a atacar ¿dónde? Con la familia. Atacarnos en la familia, diferencias entre con la señora, con el hombre, los hijos, con el abuelo, con el papá, con el tío, en fin, y decir que son cristianos. Ahí nos cae todo, ¿verdad? Normalmente los ataques del enemigo son en las áreas o con las personas más cercanas, pero también es en las áreas de la naturaleza vieja que todavía no pueden ser de seducción. Dice la escritura que nosotros, dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. El enemigo, ¿verdad?, siempre va a tratar de traer a memoria el hombre viejo, porque a él le interesa que usted y yo vivamos en el pasado. Y cuando descuidamos nuestra vida espiritual, la Biblia no se equivoca cuando dice en Gálatas 5 que manifiestas son las obras de la carne. Se manifiesta el hombre viejo. ¿Qué es lo que hacen para quitarle el veneno a la oveja? Bueno, se coge una aguja o bien se pincha y se hacen agujeros ahí donde lo picó la serpiente para que la oveja vaya soltando el veneno. ¿Doloroso o no? Sí. Los ángeles de la presa. También. Entonces, miren, en el cristiano, ¿qué es lo primero que tiene que hacer si sabe que anda un poquito mal en esa área? Tirar en esa área y exprimir esa área y machacar esa área hasta que el veneno salga, hermano. Hasta que aquello que no edifica la vida del cristiano pueda estar fuera de él. Otra cosa que le pasa a las ovejas: sufren de cojeras. Las cojeras de las ovejas se producen por diferentes causas. Y bueno, en el caso de que se tratara de una tibia entre la rodilla y la pezuña, hay ciertas cosas que se hacen. Pero vamos a ver. También como cristianos suele suceder, hermanos, que hay días, como decía el hermano, como que las alas se nos van cayendo. Y empezamos con a la iglesia. Vamos a la iglesia. Hoy no quiero ir porque hoy es la final del mundial. A la una. A la 1 tenemos que a las 2, hermanos, porque tengo que ver el show. Pero no, hermanos, a veces cogíamos como cristianos. Empezamos a ver que la manada va a un paso. ¿Qué pasa con una oveja que cojea? Se queda atrás. Se va quedando rezagada. ¿Y qué pasa con una oveja que se queda rezagada? La come el tigre, cuando la come, La come el lobo, el tigre, el león, lo que haya. ¿Por qué? Porque no puede seguir el paso de los demás. Aquí hemos probado que la persona que no se disipula se va, ¿o no? Ese es el pascón en esta congregación, digamos, el filtro. La persona que no se disipula se ha terminado yendo. Es importante porque no pueden seguir el paso si no se disipulan. Entonces, en este lugar, hermanos, como cristianos, a veces sufrimos fracturas espirituales también, que nos impiden, que nos hacen cojear. Le voy a mencionar algunas, por ejemplo. Como cristianos a veces somos propensos, desgraciadamente, cuando nos descuidamos, a guardar resentimientos.
Y entonces si yo tengo una fricción con el hermano Pedro, no tengo la madurez para ir a hablar con él, sino que, ay, que Pedro va a la iglesia, y más que uno somos poquitos, lo tengo que ver. Y más que lo tengo que saludar. Entonces, hay una fractura en la vida de la persona que no le permite caminar al mismo ritmo y al mismo paso que va la iglesia. También en los ministerios. Hay ministerios que inician belleza, que fuego, que unción, que van caminando, pero de repente van acelerando más el paso. ¿Y qué pasa? Dan un paso en falso y también son propensos a quebrarse, a sufrir una fractura. Hay ministerios que comienzan muy bien, que todo va muy bien, pero empiezan a acelerar el paso y dejan a un lado la palabra de Dios. Y les voy a dar un caso. Levantan líderes a la veloz. Vos y vos, porque somos demasiados ya. ¿Y qué sucede? Que ninguno de esos estaba listo. Y entonces el ministerio se empieza a estancar y a fracturarse. Miren, hay ministros que cometen pecados terribles estando en el cargo. Yo miré una noticia de un predicador muy prominente en Estados Unidos. Bueno, usted conoció por ejemplo a Jimmy Swaggart o escuchó de él. Jimmy Swaggart era un hombre que antes de que se levantara Billy Graham, era un hombre de alcance mundial, el primero posiblemente en ese ímpetu, pero resulta que el hombre tenía pecados ocultos y la Biblia dice que no hay nada oculto que no salga a la luz. Y dije también que entre más ocultas tu pecado, más rápido sale a luz. Entonces sucedió que al final salió a luz que él tenía relaciones con una prostituta, ¿verdad? Y un solo relajo, y el ministerio del hombre decayó. Yo le voy a decir una cosa, hermanos. No hay nada más terrible para un ministro que caer en un pecado sexual, porque pierde una credibilidad, su ministerio pierde el poder, porque ya no es irreprensible. Una cosa es que usted en el mundo tengan toda la cola que le puedan pisar a usted, toda la cola que le puedan machucar, pero en el camino del Señor usted y yo somos llamados a hacer cartas abiertas y por lo tanto a guardar nuestro testimonio, porque si siendo cristianos no guardamos nuestro testimonio y nos levantamos como ministros siendo cristianos, entonces más tarde o más temprano vamos a ser avergonzados. Y hay ministros que cometen pecados sexuales tremendos y después se vuelven a levantar, y Dios de repente, si son hijos de Dios, pues solo los disciplina, pero su ministerio nunca tendrá el alcance que tuvo antes. Y si no, dígamelo, si no, demuéstremelo. A través de la historia, alguno que haya caído en algo terrible se volvió a levantar con más fuerza. Hay uno en la Biblia, David, pero no se levantó con más fuerza. No, por ejemplo, David era un hombre prominente. Después de que cometió el pecado, él siempre dijo el rey, pero quedó estancado. Y con combates y guerras y problemas familiares, nunca hubo paz en el reinado de David. Qué triste. Para ser un hombre conforme al corazón de Dios, hermanos, es terrible caer en manos del Dios viviente. Por eso hay que procurar andar por este camino angosto, por esta puerta angosta, y abrazarse con los hermanos. Y como decíamos ayer, la oveja anda amorrada, ¿va? Unos a otros. Hermanos, me siento débil, ore por mí, ayúdenme en esta área. La Biblia, miren, esto sucede de fracturarnos en los ministros, también en los líderes, cuando llegan a creerse más que los demás. El que piensa estar firme, mire que no caiga, dice la Biblia. 1 Corintios 10:12, si lo quiere apuntar. El que cree estar firme, mire. El que piensa estar firme, mire que no caiga. El que dice estoy bien, dice está presto a caer. El que dice
que no, yo soy el ungido de Jehová, no me puedes decir nada. Esta es la persona más terrible, porque los pecados de estas personas ya no pueden ser reprendidos, porque ya la gente tiene una posición de sumisión extrema, porque como dijo aquel, quizás en Estados Unidos, que él maldecía a todo aquel que se levantaba contra su ministerio. Y ahí anda tirando a gente por todos lados todavía. Las ovejas fracturadas, hermanos, se quedan atrás en el rebaño. ¿Se quiere usted quedar atrás en el rebaño, hermano? ¿Le ha gustado cómo vamos marchando? Yo ayer no puedo explicar el gozo que había en mi corazón cuando, si Jonathan porque quedó enfermero con el hermano, pero estaba toda la iglesia y todavía algunos allegados. Hasta vos de niño te escuchabas, pastor. ¿Qué sucedió? Era una iglesia que marcha, no es que vamos corriendo, vamos marchando, vamos a ver, Paso a paso. cuidando bien donde pisamos, no metiéndonos en terrenos escabrosos. Hay un tiempo para todo. Le decían a Claudia, hoy le contó, y le decía, y usted, y la guerra espiritual, que no sé qué, no, yo no sé, de eso no sé. Y se empezó, uy, pero qué barbaridad, que no sabe, que esto y lo otro. Y hey, hay un tiempo para todo, o sea, no es el momento, el pastor nos ha enseñado. A mí no me interesa, y ya lo vamos a ver más adelante, meterle de todo y que después, y ya vamos a llegar a eso, pues más adelante. Pero miren, hermanos, es necesario caminar con cautela. Es necesario caminar a pasito firme, ¿verdad? Ahora, ¿cómo curaban a la oveja? Bueno, a la oveja se le cura así: se entablilla la pata, porque si no se hace peor, ¿verdad? La herida nunca sana bien, pero se le entablilla la pata, ¿verdad? Y se inmoviliza. Hay cristianos, vamos a Hebreos 12:13, quiero que leamos este versículo porque me gusta mucho. Hebreos 12:13. Por lo cual dice: levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas, y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. ¿Usted alguna vez sufrió alguna quebradura? Si usted ha visto a alguien que ha sufrido una quebradura, le dan un periodo en el cual tiene que andar el yeso para que el hueso suelte, ¿verdad? Digamos que le dan un mes. Si el tipo, porque eso pega una picazón, ¿va? Si a los, yo no sé, antes pegaba picazón, no sé ahora. Si a los 15 días se lo quiere quitar, no suelta. Y queda propenso a quedar chueco ya, ¿va? En el cristianismo es cierto que tenemos que levantarnos en las fuerzas del Señor, pero hay momentos en los que hay que estarse quieto. Si no hemos sanado en ciertas áreas, no se levanta. Órele al Señor que lo cambie, que lo transforme. Porque hay veces, miren, hay gente que somos bien precipitados. Yo le digo a Sara que yo creo que si yo hubiera conocido un poquito más de Dios cuando me dicen en la otra congregación donde estuve, usted va a ser líder del grupo crecimiento, hubiera tenido un poquito más de temor santo y me hubiera examinado un poco más. Porque aunque sentí que Dios lo estaba dando, de repente debía haberme preparado más. Pero yo dije, sí, y muchos otros, no fue la única respuesta. Y usted le dijo, y usted también le vamos a poner un grupo de crecimiento. Y todos dijeron que sí. Y hoy creo que 2 de esos grupos ya ni están. Y los otros 2 grupos andaban mal. Y el líder andaba mal. Y nunca ha madurado y siguen siendo corderos.
pero están al frente de los demás. Y a veces nos pasa en la iglesia que venimos con tanta gana y con tanto que aceleramos el paso y cometemos el error de caer precisamente en eso, en los errores. Y a veces le vamos a hacer más daño al rebaño que bien, porque ¿sabe qué? Esto es tremendo. Pero un pastor nunca, como los soldados, han escuchado la expresión que los soldados nunca dejan un soldado atrás. ¿Han escuchado eso? Nunca dejan un soldado atrás. El batallón, si son 12, se cuidan entre ellos. Y si hay uno ahí tirado, van a buscarlo y lo van a sacar. En el rebaño pasa lo mismo. Dice la Biblia que había 100 ovejas. ¿Han escuchado la canción? Sí, católica. Yo le decía, lástima que la ponían en la mañana. Cuando yo iba a la iglesia católica, a los católicos en la mañana, hay una canción que dice, eran 100 ovejas. Y yo, ay Dios, y en la mañanita a las 6 de la mañana, uno qué canción para ponerlo a dormir, decía yo. Pero la verdad es que, ¿qué pastor, dice, no va a buscar la oveja que está perdida? Deja, si tiene 100 ovejas, deja las 99 en el redil y va a buscar a la otra oveja. Ahora yo le voy a decir algo que no sé si usted lo ha analizado, pero cuando una oveja, ¿verdad?, cojea, se va quedando atrás, y se va quedando atrás, y van marchando las demás, el pastor, cuando se percata que la otra oveja está cojeando, ¿qué hace? Para el rebaño. Y se regresa atrás. Y va a buscar a la otra oveja y la viene, y si le toca cargarla, la carga para que puedan seguir marchando. Pero el problema de esta oveja es que detiene el rebaño. ¿Se acuerda usted cuando María y cuando Aarón estaban criticando a Moisés porque se había casado con una mujer? No sé si era tsunamita. ¿Cómo? Pues se casó con una mujer de otra, y dice que subió oídos de Dios, y Dios le mandó una lepra a María y estuvo fuera del campamento por 7 días. Pero ¿sabe qué es lo que más cuestionó o afectó? Le dice que durante esos 7 días el campamento se tuvo que parar, o sea, el pueblo se tuvo que detener. No había otro. Sabe que a veces en las iglesias hay personas que hacen contrapeso. Hay una visión, hay una proyección, pero como que hay gente que le hace contrapeso. Usted ha visto, es natural a veces. ¿Ha visto los elevadores? Los elevadores tienen un contrapeso. Y el contrapeso en ese caso es para que se cumpla un propósito. ¿Cuál es el propósito del contrapeso en la iglesia? Que no se cumplan los propósitos. ¿Y qué más? Que detenga. Que detenga la Que obra. detenga la obra. Hay un propósito del diablo ahí. Que la obra se estanque, se detenga. Y entonces, ¿qué pasa? La oveja sigue fracturada. Y hay personas, como les digo, que vamos a hacer esto. No participan en eso. Ya vamos a llegar a eso al final, porque ya voy largo y ya va tarde. Las ovejas pujadas. Las ovejas pujadas, los síntomas son que el vientre está muy hinchado y en algunos casos inclusive llega a reventarse. Ahora, ¿qué provoca esto? Bueno, esto se provoca por el ansia de comer. Cuando la oveja entra en una finca y mira, yo imagino la oveja, mira, oh, qué montón de pasto, ¿va? Mira tanta abundancia de pasto, a veces también se come ciertas hierbas. Porque en el mismo, bueno, dice que nosotros sabemos que cuando hay hambre no hay pan duro, ¿va? Usted échelo y échelo, comemos nosotros en el plano natural. A veces cuando tenemos hambre ni nos fijamos y la fecha de vencimiento. Y véngase, yo lo miro, está blandito el pan, vamos. Sí, pero nos precipitamos. Ahora, la oveja sufre que se puja o se inflama el estómago porque a veces se precipita a comer cualquier tipo de pasto solo porque lo mira abundante. Conoce usted cristianos que miran un montón de doctrinas y son tan golosos que todo lo quieren ya. Y ahí ya empiezan.
Y empiezan a escuchar a uno y empiezan a escuchar a otro y de repente todos son falsos maestros. Y un falso maestro contradice a otro falso maestro. Un día me causó gracia porque miré un debate ahí, una discusión que tenían un mormón y un testigo de Jehová. Nunca en mi vida había visto eso yo. Un mormón contra un testigo de Jehová. Nunca lo había visto. Y el comentario era gracioso porque las sectas normalmente no se atacan. Pues un reino dividido no persevera. Ahora, hay hermanos que con el fin de experimentar ciertas cosas o ciertas manifestaciones sobrenaturales andan buscando al ungido de Jehová. ¿Andan buscando qué? Oren por ellos. Oren por mi hermano. Oren por mi hermano. Aquí en el paraíso andaban personas que llegaban a los negocios, a las casas de las personas y les soltaban palabras. Y después. Y luego venía otro y decía otra cosa diferente. Es bien curioso, un día Miguel Ángel me decía, si Dios le habla a usted lo mismo que le dijo con esa persona, tal vez con otras palabras, pero lo mismo, se lo va a decir con otra persona que Dios use con don de ciencia. Ahora, hermanos, no nos aboracemos o precipitemos a la hora de comer de la palabra de Dios, sino que seamos objetivos. Llevemos cualquier experiencia a la palabra de Dios. Si no se somete a la palabra de Dios, ciertamente no es una experiencia genuina de Dios. ¿Cómo hacen las vacas las ovejas? ¿Cómo hacen para que se curen? Bueno, las colocan en una posición de quietud. Cálmese, ovejita. Tengo hambre. Cálmese, ovejita. Déjele que se le desinflama. Y el cristiano, pero es que quiero estudiar de esto. Cálmese. No es el momento. Espérese. Tenga paciencia. Dice la Biblia que el sabio teme y se aparta del mal, mas el insensato se muestra insolente y confiado. Conmigo no pasa nada, yo sí puedo con esa doctrina, yo sí la manejo, ¿verdad? Hay veces que no podemos andar a la carrera. Y nada contamina más a un cristiano que un sermón mal preparado.